Libertario México y Grupo Libertario Salamanca, México Libertario. En esta ocasión es una edición especial porque vamos a hablar sobre los temas que se están llevando a cabo ahorita en Venezuela, que son de relevancia internacional. Y pues para dar un enfoque diferente a lo que muchas veces escuchamos en la televisión o en los medios de comunicación comunes. Para eso nosotros tenemos el día de hoy a Andrea Rondón, abogada, doctora en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, profesora universitaria de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro del comité académico de CEDICE Libertad, el principal think tank del país, y directora de su comité de Derecho de Propiedad. Es también directora ejecutiva del Instituto Ludwig von Mises de Venezuela. Produce semanalmente el programa de divulgación Martes de Mises y co-conduce el podcast After Office de Liberty. Nosotros el día de hoy vamos a analizar los temas que se están llevando ahorita de relevancia en Venezuela, y para ello me gustaría preguntar la pregunta obligada: ¿qué está pasando en Venezuela ahorita? Bueno, gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad. ¿Qué está pasando en Venezuela ahorita? Es muy difícil precisarlo. De hecho, nosotros mismos en Venezuela, que yo estoy aquí en este momento desesperada por estar allá, pero ahorita en Venezuela no se tiene certeza de lo que está ocurriendo. Pero, ¿qué noticias sí circularon desde la madrugada? Que ya el presidente encargado, Juan Guaidó, empezó a tomar las acciones necesarias para el cese definitivo de la usurpación. Recordemos que Juan Guaidó es presidente encargado legítimamente y constitucionalmente ante el vacío de poder que se presentó el 10 de enero con la terminación del periodo presidencial de Nicolás Maduro, quien viene ejerciendo de forma ilegítima la presidencia de la República. En realidad el presidente constitucional y que se juramentó de acuerdo con los procedimientos previstos en la Constitución a cabildo abierto y con un respaldo popular amplísimo por parte de la población venezolana, fue Juan Guaidó el 23 de enero. Entonces, él lo que está haciendo son ya los pasos necesarios de estas tres etapas que había nombrado al principio de año: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y elecciones libres es al final, luego de recuperar muchas de las instituciones que han sido asaltadas y que son propias del Estado de Derecho. Háblese de un árbitro electoral transparente, un árbitro imparcial, también un poder judicial también con capacidad de controlar el resto de los poderes, porque lamentablemente hasta ahora habían sido instituciones secuestradas. Sí. Con nosotros también tenemos a un invitado también especial, el arquitecto Abel Muñoz de León Libertario, que nos va también a dar su punto de vista y vamos a comentar sobre los puntos que se tocan. Bueno, muchas gracias, Roberto. Pues aquí también uno de los temas que vas a tomar es la comparación entre México y Venezuela, ¿no? Y el riesgo, pues, como país que hoy representa esta centralización del poder que se está dando. Quisiera preguntarte, ahora sí que como ciudadano, antes que nada, pues qué acciones deberíamos tomar, ¿no? ¿Cuál sería, si realmente, porque te digo, a mí en lo personal me ha pasado de que digo, y me dice todo el mundo, en serio, es más como el contra que el pro de meterse en todo este tipo de cosas. Quedarte tibio, quedarte callado, si hay alguna manera de organizarte, porque muchas veces tú sabes que hay gente que aprovecha estas circunstancias para buscar poder, ¿no? Entonces, como sociedad civil primero, ¿no? Y bueno, también te voy a ir también abriendo para abrir el tema en unos comparativos, una serie de puntos que te comentábamos, que por ejemplo en cuestión de la seguridad, que son de los primeros riesgos que quisiera preguntarte, porque por ejemplo ves aquí que en México, según un ranking que he hecho aquí en México, de hecho, las ciudades más peligrosas del mundo, sin tomar en cuenta las guerras, pero por ahí andamos también dándole los golpes, 4 de 5 países están en México, y uno es Caracas, ¿no? Aquí a unos kilómetros en Irapuato, estamos muy cerca de Caracas sin tener ahora sí que toda la destrucción de tejido social como en Venezuela, pero sí tenemos en seguridad un riesgo, ¿no? En otro contexto histórico, también lo platicábamos. Si quieres otro, bueno, vamos a poner uno por uno, ¿no? Pero te voy recordando, pero nada más para ir abriendo, ¿no? El contexto histórico, la cuestión de que pues México, pues la cercanía con Estados Unidos, las relaciones entre tratados comerciales, que pues si bien México no está como un país, no es famoso por ser un país que respete la propiedad, sino, ahora sí que nuestro
hasta frase contemporánea con lo que nos distingue es una expropiación, ¿no? Sí. Petrolera, aquí en Salamanca hablando de eso, ¿verdad? Y la otra es la cuestión de las materias primas, porque ahora sí que como se pudo desarrollar el socialismo del siglo XXI, pues necesitaba, pues ahora sí que necesitó, ahora sí que estuvieron en un muy muy buen momento para poder generar un derroche de recursos, para poder financiar pues todo este tipo de políticas populistas, que ahora no está. Ahora no tenemos esta posibilidad, tenemos pues en materias primas, por ejemplo, el petróleo no se puede financiar así, Venezuela sufre también por eso, ¿no? En México pues también vemos una desaceleración de la economía desde el año pasado, y Estados Unidos pues mucho se habla de que puede llegar una crisis pronto, ¿no? Entonces pues son esos tres temas, si quieres vamos uno por uno, y ya tú también otro punto de comparación los que tú vayas viendo, y pues nada, o sea, si quieres empezamos por como ciudadanos, que es lo que decía Roberto, que cómo debemos actuar, ¿sí? Bueno, primero, yo respeto profundamente las diferencias entre cada país, hay que respetarlas. A mí a veces me parece un poco apresurado señalar México va por el camino de Venezuela. Sin embargo, el socialismo, como es una ideología que pretende dirigir a la sociedad, al mercado y al hombre, en última instancia tiene características en común donde se presente y quien trate de aplicarlo. En consecuencia, pues, quien tiene un discurso pro-socialista, no importa con qué matiz se presente ese socialismo, ya sea desde la socialdemocracia hasta un socialismo, como quien diría, carnívoro, que es lo que está viviendo hoy en día en Venezuela, hay que prestar atención. Porque en cualquiera de sus manifestaciones, control de la ciudad. ¿Y cómo? Pues haciendo mucho más poderoso, mucho más grande al Estado. Entonces, como ciudadanos que tienen que vigilar, siempre muy pendientes de cualquier actuación que busque mermar los espacios propios de los ciudadanos o propios de los individuos, cuando se amplían las facultades y las competencias del Estado. Porque cuando ocurre esto último, cuando se amplía y se hace un Estado paquidérmico, inevitablemente, es un tema matemático, es inevitable que se acorten los espacios para el sector privado. Y eso es importantísimo porque el sector privado es como la primera línea de acción, por así decirlo, frente a un Estado que pretende sostenerse en el poder indefinidamente. Porque independientemente que el poder sea ejercido por la Madre Teresa de Calcuta, es poder y el poder corrompe. Claro, entonces es necesario establecer o respetar las instituciones que limitan el poder del Estado. Y una de esas instituciones es el sector privado. Cuando tú mencionabas en alguno de los aspectos los tratados de comercio internacional, los tratados de libre comercio, esos son perfectamente verdaderas barreras o pueden ser obstáculos que, por ejemplo, Venezuela no tenía en su momento, para que esto siga avanzando o pudiera degenerar México en el caso venezolano. Y la diversificación también, ¿no? Así que en servicios y productos que generamos, ¿no? Totalmente, porque Venezuela era totalmente monoproductor y dependiente. Nosotros tenemos un proceso histórico en el que a lo largo de esa llamada democracia, esa democracia de los 40 años, esa democracia que ha sido vapuleada, insultada, ha sido desmerecida, no se le ha reconocido absolutamente nada por parte del chavismo. Durante esos 40 años de democracia creció el Estado al amparo de ese sector petrolero, o sea, es un Estado propietario, es un Estado empresario gracias al petróleo. Monoproductor, no teníamos una economía diversificada, y cuando el poder económico se concentra en el poder político, los check and balance de los que les hablaba al principio, esa posibilidad de equilibrar el poder y evitar la concentración, porque un liberal no advierte del poder per se, el poder es necesario, o es un mal necesario. Un liberal clásico lo admitiría. Pero lo que hay que advertir es la concentración de poder. ¿Y cómo se llega a la concentración de poder, o cómo llegó Venezuela a la concentración de poder? A través de la economía, a través del petróleo. Eso es fundamental. Cuando los socialistas en su discurso desmerecen y hablan en contra de la propiedad privada, y lo llevan un segundo, tercero, cuarto, quinto plano, las personas caen en el error de pensar, es que la propiedad no es importante para los regímenes de corte socialista. No, ellos saben perfectamente la importancia de la propiedad privada como un instrumento para limitar el poder del Estado, porque te hace autónomo, independiente como individuo frente al Estado. Entonces, ese es el principal derecho a atacar. Entonces, a lo largo de todas estas décadas, importante que me tocara el tema de las expropiaciones, no han llegado al punto que ha llegado Venezuela,
Pero un régimen socialista que ha degenerado en un régimen totalitario, como el caso venezolano, tiene una principal política de desconocimiento de la propiedad privada, Sí. porque es el derecho fundamental y es la herramienta del ciudadano frente al Estado. Claro. En un punto que queremos tocar, porque creo que sí, al momento en que decimos que cualquier socialista, ya sea la Madre Teresa de Calcuta, va a traer las mismas, la misma fórmula, ¿no? Lo que a mí me llega a dar en un determinado momento, ese miedo del cual hablábamos en un determinado momento, es sobre que estamos hablando de un miembro del Foro de Sao Paulo. Si nosotros analizamos el Foro de Sao Paulo, todos los miembros que ha habido en el Foro de Sao Paulo, cómo han llevado sus políticas a cabo, qué políticas han llevado a cabo, nos damos cuenta de que la mayor parte de ellos traen el mismo discurso, traen la misma política, las mismas recetas, sí. Entonces creo que lo que nos ha enseñado la historia, y nos ha enseñado la historia más que nada del socialismo, es de que pues en ningún lugar ha funcionado, ¿no? Hasta ahorita no tenemos y no conocemos un lugar que puedas decir es socialista y funciona y la libertad de las personas se defiende y la gente puede vivir de una manera digna como debe de vivir una persona. Entonces, si esos políticos siguen con esas leyes, con esas, metiendo e intentando fortalecer las leyes para fortalecer al Estado, no para fortalecer la libertad o la propiedad privada en un determinado momento de las personas, ya vimos que todos los del Foro de Sao Paulo han hecho exactamente lo mismo. ¿Qué nos puede esperar a nosotros que tenemos un miembro del Foro de Sao Paulo, que de hecho el segundo Foro de Sao Paulo creo se hizo aquí en México? Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar al saber que es un miembro de, y que todos los miembros de han llevado las mismas políticas, que han pasado exactamente las mismas cosas socialmente hablando? Entonces, ahí es donde yo me gustaría saber cuál es también tu opinión sobre eso. Ya a título personal, el discurso de López Obrador me parece un discurso muy parecido al discurso de Chávez en sus inicios. Sí. Recordemos que Chávez, cuando asciende al poder en el año 99, no hace un discurso violento, no polariza inmediatamente. Por supuesto, tiene un discurso en contra de la democracia, esos 40 años de democracia, tiene un discurso en contra de los partidos políticos tradicionales. En nuestra historia democrática hubo varios partidos políticos, pero principalmente dos ejercieron el poder. Acción Democrática y COPEI, partidos que terminaron desgastándose, y la sociedad civil terminó teniendo una fuerte resistencia en contra de los partidos políticos. Chávez jugó con eso perfectamente y se sigue jugando el régimen, yo me imagino. Pero totalmente. El rescate de los partidos políticos, que uno podrá tener todas las ocasiones, es necesario, el juego de los partidos políticos en una sociedad democrática. Porque, ¿cómo? ¿A través de quién? ¿De los individuos? O sea, ¿uno tiene que participar más? Sí, claro, definitivamente, como ciudadanos, lo que tú me preguntabas al principio, no, entender como ciudadanos que no hay que satanizar los partidos políticos. Ciertamente los políticos tienen un rol que puede ser muy antipático, y uno puede desmerecer un poco de la política que han ejercido a lo largo de América Latina. No han sido los mejores ejemplos, ciertamente, pero los partidos políticos son necesarios en una sociedad democrática. Pero para evitar que degeneren en lo que degeneró los partidos tradicionales en Venezuela y también aquí en México, porque tienen en eso hay ciertas similitudes, no lo podemos negar, y ese desgaste en los partidos políticos ha llevado a figuras con estas características como Chávez o como los Kirchner en su momento en Argentina, porque no es solamente privativo de Venezuela y ahora en México, sino a lo largo de toda la región. Es enseñarle al ciudadano que preocuparse por la política en términos de preocúpate por los asuntos públicos es necesario, y que tu participación o tu preocupación no puede limitarse solamente a votar. La democracia no es solamente ejercer el voto, porque si no se traduce en lo que se degeneró en Venezuela, la dictadura de las mayorías. Claro. Tú tienes que ejercer un control cívico ciudadano. Si usted vota, usted sepa por quién está votando, cuál es el plan de acción de la persona por la que usted está votando, si llega a ascender al cargo, si efectivamente está respetando ese plan de acción que prometió al momento de presentarse como candidato, exigir transparencia en la gestión pública de ese candidato, hacer control cívico de ese diputado en particular, por ejemplo, por ponerse un ejemplo. Y no pensar que la democracia se agota o mi problema de preocuparme por los asuntos públicos es solamente votar. Claro. Oye, ahí también te quería preguntar, bueno, más alto. Ahí como ahora sí que regresando al tema humano, porque
sería más interesante, por ejemplo, discutir circunstancias, ¿no?, que se nos está dando la tecnología, que lo vemos pragmáticamente, que eso le da mucho peso a lo que proponían los libertarios, que hay una descentralización, que realmente sí se está logrando desaparecer el estado de muchos roles que antes era inimaginable. Entonces es algo que está pasando, ¿no? Pragmáticamente lo podemos decir, pero ahorita regresarnos es como si bajáramos de la pirámide de Maslow, en lugar de estar discutiendo cuestiones, por ejemplo, blockchain, ¿no? Tenemos que andar hablando ya de cuestiones de supervivencia, porque yo veo que ustedes están, o sea, no hay que quitarnos, creo que de ese, o sea, igual y también que nos platicaras un poco más de lo personal, la verdad, porque al final de cuentas cuenta, ¿no? O sea, porque estamos ya en la última escala ya de la pirámide en Venezuela, ¿no? Sí, dábamos por ejemplo, decía que por decir un ejemplo, los griegos, por decir los egipcios, perdón, tenían pues su pirámide, ¿no? La pirámide que tú estás diciendo, que eran imperios que llegaban a tener cierta fuerza, pero por la pirámide de la cual hablas, que en un determinado momento la esclavización era la que terminaba levantando esos grandes imperios y que tuvieron la fuerza y tuvieran la fama que tuvieron en un determinado momento, y no así como los griegos, en este caso como las asambleas, lo que en un determinado momento sería la democracia directa, que después se llevó a cabo por en otros países. Pero a eso que te refieres, o sea, ahorita Venezuela está en ese punto en el cual la esclavitud prácticamente pasó a ser una nueva forma de gobierno, en la cual gracias a esa esclavitud es que se sigue teniendo en pie Venezuela, pero pues ya también vimos que ya eso ya no funcionó. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿cuál sería así en efecto? ¿Cómo lo ves tú desde tu manera personal y como ciudadana venezolana? Bueno, vinculando su pregunta, que está totalmente relacionada, digamos, yo siempre coloco este ejemplo, Camino de Servidumbre, que es la obra más emblemática de Hayek, escrita en el año 44. Hayek destacaba que el uso de medidas económicas con fines políticos, que es el caso de Venezuela también en pleno siglo XX o finales del siglo XX, degenera inevitablemente en un totalitarismo, degenera inevitablemente en una estrangulación de derechos y libertades civiles y políticas. Ahora bien, ¿en qué se traduce eso en términos humanos, como tú me preguntabas? Por ejemplo, con control de cambio, control de precios, al principio, como decía Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve. Ves unos efectos inmediatos, pero no ves los efectos a posteriori. Empezamos a ver problemas de escasez gracias a este tipo de medidas. Empezamos a ver problemas de escasez, de accesos a determinados productos, a cierre de empresas porque no tenían la materia prima, no tenían los insumos, dependías completamente de importaciones que autorizaba el Estado, lo que tú podías recaudar de ingresos en divisa dura por exportaciones, tenías que vendérselo al Estado a través del Banco Central de Venezuela, etcétera, etcétera. Lo empiezas a ver con el tiempo, a los 10, 15 años, no lo ves en lo inmediato, lo empiezas a ver por el año 2014. Y es importante tomar en cuenta que estas medidas económicas, como comentaba, llevan inevitablemente a una situación de servidumbre, porque vas eliminando las opciones que te ofrece un libre mercado. Lo que tenías al inicio 10 opciones, ya tienes 5, te empiezas a olvidar que existían 10 porque transcurre el tiempo, transcurre 2 décadas. Y hay generaciones que nacieron durante la dictadura. Yo porque me acuerdo y hago un esfuerzo diario de acordarme cómo eran los supermercados en Venezuela, como son ahorita en México, que eran amplios, variados, abiertos las 24 horas. Hoy en día, evidentemente, no existe nada de eso, pero que no existe no significa que no lo tuviéramos en un libre mercado. Pero Hayek comenta, y psicológicamente esto influye, y es atiende a tu pregunta, cuando gracias a las políticas económicas que tomas con fines políticos de sostenerte en el poder, estrangulas la economía, y esas 10 opciones que había, 10 comerciantes con 10 productos, por ejemplo, se reduce a 5 y luego a 1, te olvidas que existían 9. Sí. Y no es que te estás conformando, sino es que no sabías. Llega un momento en que ya no sabes que existían 9 o que había la posibilidad de que existían 9. Y te acostumbras al único producto. Sí. Y acostumbrarte al único producto ya es esclavizarte, porque ya no tienes opciones, no tienes capacidad de elegir, te llevan a elegir, te dicen, Coacción. es una coacción, pero no con el arma, sino a través de medidas económicas, sí, porque la violencia no la pueden ejercer a lo largo de 20 años, y no tienen un arma ni un soldado accionándote a cada uno de los venezolanos
pero las medidas económicas sí apuntan a todos los venezolanos, y eso es importante tomarlo en cuenta. Así que hay una receta de todo, desde violencia hasta medidas económicas que tienen el mismo efecto violento también de exterminio que las armas, por ejemplo. Es como, por un ejemplo, que dice, te voy a dar una silla de ruedas, pero primero te rompo los pies, ¿no? Y para que tú necesites esa silla de ruedas, pues yo te sigo pegando en los pies para que sigas necesitando la silla de ruedas. Claro. Y sigas siendo parte de pues, de lo que me lleva a tener el poder que en un determinado momento. Sí, sigas dependiendo de mí. Sigues dependiendo de mí. Porque dependes de mí porque no conocías otras opciones, te olvidaste que existieron otras opciones, no decides porque ya te eliminé todo el libre mercado y solamente hay una posibilidad. Entonces psicológicamente eso afecta mucho porque ya sabes que tú no eres dueño de tu proyecto de vida ni cómo llevar a cabo tu proyecto de vida. Psicológicamente es importante tomar en cuenta que un régimen totalitario no solamente se sostiene por el régimen totalitario per se, sino porque tiene del otro lado esclavos que permiten esta situación. Al principio obviamente son culpables porque Chávez no llega por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay condiciones que llevaron a Chávez al poder y nosotros como sociedad tenemos que hacernos una revisión al respecto y yo me incluyo. Pero además, esta sociedad con el tiempo ya prácticamente es inimputable porque ya no conoce más nada y como ya te llevaron a una situación de sobrevivencia, tú no los puedes culpar de que reciban una caja CLAP, que es una caja de comida, la comida que regalan, de productos regalados, de productos regulados. Tú no les puedes decir, pero estás comiendo una caja CLAP, eres parte del sistema. No, ya va, eso es irresponsable decirlo, porque durante 20 años de políticas ampliadoras tú no le vas a decir no comas pues eso. No. Y no alimentes a tu familia con eso. Hay que entender muy bien la situación dramática a la que nos ha llevado. Sí, no hay opciones. No hay opciones. Algunos, por sinvergüenzura, comerían esa caja. Otros no tienen otra opción y hay que saber distinguir eso, porque es una falta de respeto decir, los compraron con una caja CLAP. Hoy en día es muy difícil juzgar a esas personas. Yo no las juzgaría, no me siento en capacidad de juzgar. Igual y si explicas un poco acerca de las cajas CLAP, de cómo es esa distribución, porque al final de cuentas es parte de todas esas el sistema de control, porque aquí en México se está buscando una base clientelar, precisamente quitarle las piernas a la gente para que necesiten, y eso es a quitarnos esa responsabilidad, ¿no? Porque aquí en México como que hubo esa renuncia, o sea, decir, ¿sabes qué? Ellos ya arreglen todo. Totalmente. No fue un candidato sino un régimen. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, y explicarnos un poquito qué es el CLAP. Cuando yo les decía que una de las políticas más características del régimen de Chávez y que continuó Maduro es un desconocimiento de la propiedad privada, atacar a las empresas, atacar a los bienes de las personas. Están incluidas las empresas productoras de alimentos, están incluidos los dueños de haciendas que producían o criaban ganado, o eran agrícolas. Esas primeras expropiaciones son los indicios del exterminio o de la hambruna que estamos viviendo hoy en día, porque eliminaste todas las herramientas para producir y comercializar y distribuir los alimentos, porque además creaste todo un entramado legal para también que toda la cadena de producción, comercialización y distribución hasta el consumidor final sea controlado por el Estado a través de una ley orgánica de seguridad agroalimentaria. Todo esto está controlado también por el Estado a través del poder legislativo. O sea, aquí hubo actuación y omisión de todos los poderes porque fueron secuestradas todas las instituciones. Al ya no tener un sector privado produciendo alimentos y la mayor parte entonces ciertas cadenas son del Estado, el Estado es el que principalmente tiene acceso o permite el acceso a alimentos. Consecuencia, si tú no tienes poder adquisitivo suficiente para acudir a determinadas cadenas de alimentos que además tienen unos precios que exceden la capacidad de compra de la mayor parte del venezolano, tú tienes que acudir entonces a las cadenas de las empresas estatales, por un lado. Pero por el otro, como yo tengo también el control de la mayor parte de la producción, distribución, tengo el control de cambio, tengo el control de precios, tengo toda la economía estatizada, bueno, yo decido gentilmente, porque yo soy un Estado, papá Estado, yo decido, como hay un problema de hambre, porque también hay una guerra económica, porque eso va aparejado también con un discurso propagandista. De los yanquis. De los yanquis y luego al interno, un enemigo interno, que era el empresario, exacto. Entonces,
para que el venezolano promedio no entendiera que el culpable era el Estado de la escasez o de la falta de alimentos, era el empresario. Sí. Como el empresario no te está dando alimentos porque tiene una guerra económica en contra de todos nosotros y en contra de ti, yo te voy a proveer alimentos. Y esas eran las famosas cajas CLAP. Las cajas CLAP tienen productos esenciales, básicos, harina para hacer arepas, la famosa arepa, Sí. leche, etcétera, etcétera, que son productos regulados, es decir, productos que se fijan precios y son precios que obviamente saben que el precio no lo puedes imponer, eso es el libre juego de la oferta y de la demanda, ese es el mercado nada más. Aquí se ha hablado de manejo de precios. Eso Aquí es importante. se ha hablado últimamente en varios de los discursos de la gente de Andrés Manuel López Obrador que han hablado de ese control de precios. Bueno, precisamente desde a partir del presidente busca, no es una política nueva porque ni el nombre, Sí, se llama precios de garantías. Precios de garantía. Y ahí, con los precios de garantía lo que han estado haciendo, pues, o sea, te digo, la expropiación, lo que dices de la expropiación, digo, no es nada nuevo. A mi abuelo, o sea, lo corrieron de su, o sea, no es nada nuevo. O sea, y te estoy hablando de los 70 de Echeverría, no es algo muy lejano. No llegó a la situación por lo mismo que los contrapesos que hemos tenido, pero creo que la circunstancia nueva es esa organización que está, el Foro de Sao Paulo, que habla de contexto macroeconómico, más bien geopolítico, Geopolítico. Ya con China generando un juego Que sería el otro tema. Rusia internacional. entrando también ahí, pero bueno, o sea, esa descoordinación que tú hablas, social, que se genera, ya la hemos tenido, la seguimos teniendo aquí. El maíz sigue siendo un producto también regulado, pero ya, Andrea, bueno, ¿cómo se transforma en tu forma de vida? Cuando te levantas, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo estudiar? Porque es algo que yo sé que la subsistencia tuya ya es algo muy diferente a la nuestra. Yo quisiera saber, para que tomáramos un poquito más conciencia de que al riesgo en el que nos enfrentamos como ciudadanos, ¿no? Sí, bueno, primero hay que aclarar, bueno, ciertamente la mayor parte de la población está fuertemente afectada por este régimen. Digamos, todos en general con el tema de la hiperinflación, por el manejo irresponsable de estas políticas fiscales, por esta impresión desmedida de dinero inorgánico, etcétera, nos ha llevado a una hiperinflación exacerbada, inédita en la región, etcétera, etcétera. Todos estamos siendo afectados, tan solo que uno más que otro. Claro. Mi caso, y de la gente que trabaja conmigo o de la gente que me rodea, obviamente estamos afectados, pero por ejemplo, cuando tú me dices de mi día a día, yo todavía tengo mis 3 alimentos. No, la mayor parte de los venezolanos no tiene 3 alimentos. Pero, ¿cómo se ve afectado? La mayor parte de mi desayuno puede ser producto, que todavía estoy en capacidad de pagarlo, pero puede ser producto de una empresa estatizada. Sí. O un producto que es escaso, se lo compramos a un revendedor. Que un revendedor no hay que satanizarlo, los bachaqueros que llaman en Venezuela, no hay que satanizarlo, es simple y llanamente una distorsión, un producto, una... Sí, de hecho, hablan que eso es la naturaleza de la economía. El revender, el que se hace ya por debajo, cuando hay controles, esa es la verdadera economía, cuando se hace sin el Estado, sin que el Estado intervenga. Entonces, sí, claro. Obviamente con sus distorsiones, porque se generó no por decisión de los que estamos, por ejemplo, aquí, sino por un control del Estado, para resistir o defendernos del Estado. Entonces, no fue por decisión propia, pero realmente puede, sí. Un ejemplo. El mercado encuentra siempre su La forma. manera de... Yo siempre recomiendo el libro Diálogo de Conversos de Roberto Ampuero y Mauricio Rojas, porque ellos hablaban que durante Allende, esto no es nada nuevo, o sea, en el siglo XX esto todo se presentó, tan solo que tiene sus matices exacerbados por la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos siempre decían, cuando Allende solamente estuvo 3 años, del 70 al 73, estatizó tanto la economía, pero con los controles de cambio y los controles de precios, porque estos señores nunca usan nada nuevo, la receta siempre se repite, lo que cambiarán eran ciertas cosas, pero el mercado negro florecía. Entonces ellos decían, tú le podrás haber cerrado la puerta al mercado, pero el mercado siempre se abre caminos y consiguió la ventana para meterse. Entonces, ciertamente, están los revendedores. Lo que puedo desayunar puede ser de alguien que revendió el producto, o digamos, es un producto que estoy pagando en dólares por empresas que
sí, lo lograron obtener, y bueno, unos tienen la fortuna o tienen la posibilidad de pagarlo en dólares, entonces, pero no era por decisión propia que yo lo estoy pagando en dólares, o sea, mi desayuno al final, por decirte, lo primero que se me ocurre cuando me levanto, además de que me pregunto si tengo agua o tengo luz, que eso también es producto de las medidas económicas, toda la falta de servicios básicos, pero lo que yo estoy consumiendo no es por decisión propia y no viene de resultado final de mis exigencias, sino de lo que hay. Entonces, ¿cuál es mi día a día? ¿Cuál es mi subsistencia? Me consigo que prácticamente nada es decisión mía o es decisión propia. Otro ejemplo ahorita que tú estabas hablando de la blockchain, que tú dices, ¿por qué no están hablando de Bitcoin y están hablando de subsistencia? Bueno, se ha presentado algo muy particular en el caso venezolano. En otros países, el Bitcoin o cualquier moneda virtual se ha presentado como un mecanismo de inversión. Claro. Como tantas otras, como comprar acciones en la bolsa o de una determinada compañía, tienen las mismas características, simple y llanamente, tan solo que pues hoy se presenta más novedoso, tal vez con cierta mayor estabilidad, etcétera, etcétera, por así decirlo. En Venezuela, las criptomonedas han tenido un florecimiento tremendo. Sí, tremendo. Te estoy hablando desde el 2013, yo vengo escuchando a mis estudiantes de economía. Yo, Andrea, yo estoy metido en la blockchain, yo tengo mi moneda, mi cartera y no sé qué más, no sé qué menos, porque eso me permite defenderme del control de cambio, obtener divisas que por otro medio no pudiera. En aquella época estaba mucho más exacerbado el control de cambio, y defenderme de la inflación, porque ya para el 2013 se anticipaba lo que estamos viviendo hoy en día, la hiperinflación. Entonces, lo que por otras razones en las sociedades libres son mecanismos de inversión, para nosotros son mecanismos de subsistencia. Claro. No, y de hecho también el florecimiento, ya ves que fue en 2009, con la cuestión de la crisis en Estados Unidos, y sí he visto también que lo usan mucho en el intercambio, como dicen, el mercado negro, para poder subsistir. A final de cuentas puede tener ¿cómo decirlo? Algún lado positivo, ¿no? Que a lo mejor en el futuro pues ustedes aprendan de esa, y como latinoamericanos, ¿no? Porque pues ahora sí que estamos hermanados en todos los problemas, Sí, y creo que nos hemos dado mucho la espalda, y pues ahí están las consecuencias. Sí, el socialismo es un problema endémico. Carlos Rangel, yo siempre lo cito en cualquier contexto, es un liberal venezolano de los años 70, muy reconocido, que escribió Del buen salvaje, del buen revolucionario, y es un diagnóstico de por qué nuestra América Latina, la América española, como él decía, no creció, y ahí está incluido México, está incluido Venezuela, etcétera, etcétera. Y él abría ese libro, y espero recordarme de la cita ahorita, abría ese libro como América Latina, la hija del buen salvaje, la esposa del buen revolucionario y la madre predestinada del hombre nuevo. Es decir, los mitos del buen salvaje, bueno, fuimos explotados por el hombre blanco. Esos mitos que se van actualizando, el buen revolucionario, exactamente, que defiende al pobre del rico, porque tú estás en una situación de pobreza porque existe un rico, porque te lo quitaron, y él tiene porque tú no tienes, y lamentablemente no se queda en el buen revolucionario, sino en el hombre nuevo. De hecho, Ayn Rand habla sobre eso, el egoísmo racional, el egoísmo irracional, y todo como de repente las palabras o las definiciones ya llevan una connotación moral sobre si es bueno o es malo. Pero yo tengo unas preguntas que nos hicieron llegar. ¿A dónde crees que llevará el levantamiento del día de hoy? ¿Cómo crees que se vaya a ir yendo todo esto? O sea, ¿qué crees que pase? ¿A dónde va a llevar todo esto del levantamiento del día de hoy? O sea, todo lo que ha acontecido el día de hoy, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Bueno, ustedes como venezolanos y a mexicanos también, porque nos afecta directamente. Sí, puede que no nos lleve a nada, porque Guaidó ya tiene 3 meses desde que se juramentó. Y para mí 3 meses, alguien dirá, 3 meses es muy poco tiempo, considerando que esta dictadura se enquistó, se atornilló por 20 años. No puedes desesperarte. El problema es que mucha gente no cuenta con 3 meses, sí, porque se está muriendo, sí, simple y llanamente. Y 3 meses a veces es darle oxígeno a esta dictadura que siempre consigue las maneras de subsistir y de sobrevivir. Son como las cucarachas, no lo puedo evitar. Sobreviven a cualquier cosa, sí, lamentablemente.
puede ser que termine en nada, pero por el otro lado, uno trata de ser optimista, porque si no, no regreso a Venezuela. Va a haber éxito. ¿Algo va a tener de bueno este levantamiento? Por lo menos hago una lectura que no había ocurrido en otros momentos. Los colectivos, que son esa parte de la sociedad civil que esta tiranía ha armado para ir en contra de la población civil que se manifiesta, no salieron al llamado de salir a las calles y reprimir. ¿No salieron ahora? No salieron. No como la vez pasada donde Guaidó Reprimieron, exactamente. No han salido a reprimir los colectivos y eso es importante. Significa que ya no tienes control sobre los colectivos. Y eso es muy importante. Eso es importante. La otra, ha empezado la liberación de los presos políticos. Leopoldo López, que tenía 4 o 5 años sin salir a la calle, salió. Desde el año 2017 no tuiteaba, no publicaba nada en redes y hoy publicó. Sí. Eso es importante. Sí, libertad. Totalmente. Estamos hablando de libertad. Entonces, muchos tienen poca fe en Juan Guaidó porque ha estado rodeado de los políticos que lamentablemente de oposición que han ayudado a este régimen. Claro, Vamos sí. a estar claros, porque hay un lado de la oposición en Venezuela que puede convivir perfectamente con la dictadura y hay una oposición real que quiere salir de esta dictadura. Entonces, a veces tú lo ves identificado, no a él, pero sí rodeado de esa oposición y tú a veces te cuesta creer hacia dónde vamos. Pero yo doy mi voto de confianza porque él, el 23 de enero, sorprendiendo al estamento político tradicional de oposición, él se juramentó. Sí. Él se juramentó y nadie se lo esperaba, fue un imponderable. Lo de hoy también fue un imponderable, yo no me lo esperaba. Tuve una reunión similar a esta noche y yo decía, Juan Guaidó no es la salida. No doy ni un centavo. En eso yo también estoy de acuerdo, pero yo creo, bueno, ya viendo cómo están las cosas en Venezuela, yo creo que esto que está pasando también llena de energía a ciertas personas, de decir, sí puede haber libertad, sí puede haber una solución, y la gente eso necesita, ¿no? Yo creo que ya lo único que ahorita la gente necesita es eso, porque pues comida ya no la tienen, ya no tienen las medicinas necesarias. Lo básico no lo tienen. Lo básico no lo tienen. Cualquier persona que ahorita te diga, te voy a dar así poquito de libertad, yo creo que es una persona que puede ser tomada en cuenta y que los venezolanos en un determinado momento van a tomar en cuenta. Aquí yo creo que, bueno, eso sería algo que yo veo de bueno en todo esto. ¿Por qué crees tú que no ha caído Maduro? O sea, ¿qué es lo que sigue o que hace que Maduro siga en el poder? O sea, ¿qué es eso que lo mantiene aún con fuerza? Porque creo que todavía tiene fuerza, porque si no, pues ya hubiera estado ya estaría afuera. ¿Qué es lo que lo hace de que siga en el poder? Esa fuerza. Me cuesta responder eso, pero tal vez te pueda responder con una pregunta y el responder esta pregunta puede ser incluso más pesimista. Nicolás Maduro ha demostrado que regímenes socialistas que empiezan con un profundo populismo, regalando lo que incluso no tienen, aumentando el gasto público para comprar conciencias, cuando ya no tienes, incluso aún se sostienen el poder. Sí. Con violencia y con otras cosas más. Con violencia, adoctrinamiento, políticas económicas que afectan a todos, o en algunos casos regalando puntualmente, etcétera, etcétera. Pero hoy Nicolás Maduro está completamente desgastado, su régimen está completamente desgastado y aún así no cae. Entonces tú te preguntas, ¿los regímenes socialistas con corte totalitario ya en el siglo XXI aún desgastados pueden sobrevivir? Sí. Entonces, lo está demostrando hasta ahorita, no sé qué tanto va a sobrevivir. Maduro posiblemente salga, Sí. no necesariamente el régimen. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Esa es también una de las cosas. Si vamos a querer que salga el régimen, va a ser muy difícil. Pero pues mira, Pues de al que Argentina. entre exactamente, Argentina y no he terminado momento Brasil, hasta ahorita quizá con Bolsonaro. Pero mi última pregunta ya para cederte, creo que también tienes preguntas. ¿Cuál ha sido el papel ahorita de la oposición hasta el momento, ahorita? Como tenemos el panorama venezolano ahorita, ¿cuál es el papel o cuál ha sido, para que lleguemos hasta este punto, el papel de la oposición? ¿Podemos confiar en un determinado momento en una parte de la oposición, de saber que sí buscan una libertad, sí buscan hacer algo al respecto, o sabemos que es la oposición que sigue con una idea keynesiana, por decir un ejemplo, o En lo político. exactamente en lo político, y que en un determinado momento sabemos que esas políticas van empezando así, con políticas de que yo te doy, pero en un momento de todos modos abro ciertos mercados en el país, pero después poco a poco voy cerrando, voy estatizando hasta que llegamos al punto de que Venezuela está como está. Bueno, nuestra posición tiene muchas características. En primer lugar,
regímenes totalitarios diseñan la oposición que le es útil. Sí. Esa oposición con la cual pueden convivir y con la cual en algún momento durante mucho tiempo le decía a la comunidad internacional, oye, estamos votando, aquí hay elecciones, aquí hay partidos exactamente, aquí hay partidos que participan en esto. Hubo una parte de la oposición que todavía existe, no voy a decir nombres porque lo podemos tener plenamente identificado. Hasta acá sabemos. Sí. Exactamente, hay una Ahora parte... que ganó en España, muchos salieron a pronunciarse. Exactamente, hay una parte de la oposición que juega a convivir con la dictadura, hablando de responsabilidad de la oposición. Hay otra oposición que sí quiere salir realmente de esta dictadura. ¿Crees que es una mayoría? No necesariamente, no creo que sean mayoría. Por una otra parte, y tengo que ser responsable de decir que nuestra dirigencia política es mayormente socialista también. Sí. Cuando hablan de socialdemocracia la siguen presentando como una panacea, Sí. y la socialdemocracia es lo que nos trajo hasta esto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que incluso, a todo el mundo, de hecho, a la mayor parte del mundo. Totalmente. Yo incluso creo que la socialdemocracia es mucho más dañina que el socialismo Claro, real sí, o el socialismo. Porque es más tragable, es más masticable para la Claro, gente. se más viste bajo el comprable. ropaje de ovejita de la democracia. De no queremos socialismo, pero tampoco queremos capitalismo, entonces hacemos una mezcla. Exactamente, y la gente digiere un poco mejor con el voto. Exacto. No es con violencia, pero sí con el voto, Sí. como decían Ram también. Pero acertó, aquí en México. O sea, lo que se llamaba neoliberal. Bueno, no sé quién. Es que eso es el neoliberalismo, pero bueno. No existe pero... esa cosa, pero bueno, el punto es que esa parcial apertura que se dio en México, pues no trajo De Alexander Rustov, de hecho, todo lo que pedía Alexander Rustov para un mercado. ¿Tenías algunas preguntas, no? Mira, Bueno, si quiero dejar aclarando, sí hay un sector de la oposición representado por María Corina Machado que por lo menos presenta una alternativa distinta. Muchos son extremos al decir... que ya son de extrema derecha, y te das cuenta, cualquier persona que no sea socialista ya es extrema derecha. Exactamente, pero ella defiende el libre mercado, un Estado reducido, el capitalismo. Y eso yo lo agradezco. Entonces, si bien la mayor parte de nuestra dirigencia política es socialista y de llegar al poder nadie dice que lo sostenga y no regresemos otra vez al chavismo, porque las políticas socialistas inevitablemente llevan a eso, si hay... En María Corina Machado sí hay que reconocer que presenta una opción distinta, con un lenguaje distinto, sí liberal. ¿Tiene posibilidades? Tal vez por ser liberal, no. Por el momento. Por el momento, porque cualquier apertura es buena, ¿no? Sí, pero que por lo menos puedas identificar un partido político que no esté reconocido legalmente, pero sabemos quién no lo reconoce legalmente. Aunque que puedas decir que hay un partido que hable de libertad, de libre mercado, de economía libre, de capitalismo, de respeto a la propiedad privada, eso ya es una ganancia en la Venezuela de hoy, porque no teníamos eso con Acción Democrática y COPEL. Quiere decir que ya hay variedad, ya puedes, por lo que estamos diciendo, el hecho de escoger... Ya hay unos inicios. Exactamente, y bueno, sabemos aquí que una de darnos cuenta que la evolución, que la democracia está evolucionando, es que ya haya oposiciones. Mientras más oposición haya, quiere decir que la democracia hay va... pluralidad, exactamente. Hay pluralidad. Y esa sí es la democracia. Totalmente, aunque yo realmente... el liberalismo presenta bajo revisión la democracia como tal. Porque, o sea, hay regímenes que se nacen bajo una base democrática. Hitler. Pero, exactamente. Entonces, pero... puede haber un crecimiento, por lo menos dentro de nuestra dirigencia política, que existen esas opciones. Y bueno, también tenemos como ejemplo a Suiza con su democracia directa, que también es otro ejemplo de lo bueno que puede llegar a la democracia, y con un Estado quizá controlado hasta cierto punto y con la participación ciudadana. ¿Cuáles tus preguntas? Nos llegó otra pregunta, ahorita poniéndote en contexto, no sé si has sabido que últimamente... No nada más que se ha buscado crecer al Estado, sino además se le ha dado pues mucho beneficio al ejército, no sé si te suena por ahí eso. El negocio de ya desde una parte de un bosque ahí en la defección de Chapultepec, se quiere hacer un desarrollo inmobiliario, el aeropuerto que se canceló y si quieres en Santa Lucía va a ser operado por el ejército. Se busca financiar también que tengan poder en todo el país a través de la Guardia Nacional. Y todo esto pues para crecer al Estado. ¿Y tú cómo los ves esto como cómplices para un régimen? O sea, ¿tú qué riesgo ves? En el caso venezolano, no olvidemos que Chávez viene de la Fuerza Armada Nacional.
hizo un golpe de Estado, intentó un golpe de Estado en el año 92, un golpe militar. Nuestra Fuerza Armada Nacional era tradicionalmente de izquierda, porque Chávez no es el único, hubo anteriores a él, eso no hay que olvidarlo. Nuestra Fuerza Armada ha jugado un papel fundamental en el sostenimiento de esta dictadura, no lo vamos a negar. Pero ocurre algo al mismo tiempo como medio particular, por así decirlo. Así como fueron dándole mucho poder a las Fuerzas Armadas Nacionales, por ejemplo, la Constitución del 99 es la primera que le reconoce voto a los militares. Sí. Y eso es una aberración. O sea, eso es sumamente criticable. La Constitución fue el primer paso para todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Hay que también comentarlo. Pero Porque AMLO busca otra Constitución. pero Sí, también al mismo tiempo, y que Chávez colocaba en puestos estratégicos a militares, dentro del Banco Central de Venezuela, dentro de PDVSA, también fueron socavando y minando la institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional, porque había militares también de carrera, había militares formados, había militares que creían que la Fuerza Armada tenía un propósito, defender las fronteras nada más, no para servir de policía civil, que eso es contrario a todos los criterios de protección de los derechos humanos como la Corte Interamericana se ha pronunciado al respecto, y ya lo tenemos hasta casi que de fiscales de tránsito, con las armas y todo, es una cosa absurda. Pero así como le reconoció importancia, pero era a sus amigos, a su entorno, también fue socavando la institucionalidad de la Fuerza Armada y fue fortaleciendo los llamados paramilitares o colectivos. Sí, entonces, porque eso no son necesarios, ¿no? Sí, siempre para un terciario, ¿no? Lo que porque tienes que organizar la violencia. Sí, claro. Tienes que ejecutar la violencia, tienes que reprimir las manifestaciones. Ingeniería social, ¿no? Ingeniería social de la que hablaba Hayek en el libro. Y ahorita que hablas de violencia, ¿no? Porque eso creo que es irrefutable. Habiendo esta centralización, porque lo hemos visto, o lo podemos decir en todo el mundo, siempre que se hay una centralización hay más violencia. Entonces, ¿qué va a pasar en México? Si aunado a eso que acaba de decir él, yo quiero sumarle algo. Nosotros tenemos a un presidente que tiene mucho más del 50% por mucho de popularidad, no, y en la toma de decisiones, o sea, en las no sé, diputados y senadores, por todos para lo regular son de izquierda, y ahí tiene también muchísimo poder, y lo que él decía, y porque pues ya no va a haber mucho que decida la oposición, no hay oposición, creo que para empezar no hay oposición, entonces aquí ya tenemos totalitarismo, o sea, en un determinado momento ya nada más falta la Suprema Corte, que en cualquier momento, ¿no? Ya parece una dictadura. Eso también pasó en Venezuela, ¿no? Y eso fue muy marcado, la gente lo vio. ¿Cuánto tardó en que la gente se diera cuenta realmente de que eso que estaba haciendo era el error más grande que podían cometer en el país? Bueno, aquí como sociedad, tengo que decir, fuimos sumamente irresponsables. Porque la gente no se dio cuenta, no empezó a reclamar hasta que le tocaron el bolsillo. Sí. No cuando empezaron a secuestrar nuestras instituciones. Cuando convocaron de forma inconstitucional y se diseñó esta Constitución de 1999, que tiene título de Constitución, pero no es Constitución realmente en los términos modernos de un Estado de Derecho, debió ser los primeros reclamos. No hubo reclamos y fue votada por mayoría esa Constitución, lamentablemente. Cuidado. Cuando se empezó a reconstruir hubo una emergencia de reconstitución de los poderes públicos, poder judicial, poder legislativo, etcétera, tampoco dijeron nada. Cuando empezaron a reestructurar el Tribunal Supremo de Justicia, tampoco dijeron nada. Cuando empezaron a socavar las competencias del Poder Legislativo, y el Poder Legislativo no legislaba, sino a través de decretos presidenciales. Sí. Y ahorita levanta la mano. Exactamente. Cuando la Asamblea Nacional no ejercía el control político, porque dentro de una sociedad libre, el Poder Legislativo legisla dictando verdaderas leyes para proteger derechos y libertades, pero también ejerce control político, control sobre el Poder Ejecutivo y sobre el Poder Judicial. Cuando no hizo nada de esto, nadie decía nada. ¿Cuándo empezaron a reclamar? Cuando se empezaron a sentir los efectos inmediatos de las políticas económicas de Chávez desde el 2003. ¿Y cuándo se sintieron? En el 2014, más o menos principalmente. Fue allí cuando empezaron a reclamar, lo cual es una soberana irresponsabilidad. Sí. Porque en el 2014 ya estaban completamente atornillados y completamente secuestradas todas las instituciones. El grito al cielo, o nuestro deber como ciudadanos, debió ser desde la convocatoria
inconstitucional a la Constitución de 1999. Y Es decir, tenemos que llegar hasta el fondo como sociedad para... uno se pregunta si, ¿por qué tenemos que llegar a una crisis humanitaria para que la comunidad internacional voltee a ver el caso venezolano? ¿Por qué tenemos que llegar a un supuesto de estrangulamiento y secuestro de las instituciones del Estado de Derecho para pegar el grito al cielo? ¿Por qué tenemos que llegar solamente al supuesto cuando me tocan el bolsillo? Parece que el ser humano no termina de aprender. Mises, en la mentalidad anticapitalista, decía: ¿por qué los regímenes socialistas, que está ampliamente documentado, fracasan, pero sin embargo, fracasan en cuanto a resultados, pero sin embargo, se vuelve a apostar por ellos, se vuelve a votar por ellos, por kirchnerismo, peronismo, chavismo, o como ustedes le quieran llamar? ¿Por qué volvemos una y otra vez con ellos? Porque el ser humano es racional e irracional, Sí. y estos regímenes abogan a tu parte irracional, al resentimiento, al miedo. Y es muy fácil hacerlo porque la gente está muy molesta con los partidos tradicionales, con los gobiernos de turno, y eso lo exacerba, lamentablemente. AMLO tiene, en estos momentos hemos estado escuchando, que tiene la tentación de legislar por decreto. Eso creo que en un criterio, por decir, de Hayek, es un dictador, ¿no? O sea, alguien que busca una dictadura. Y creo que no nada más lo dijo Hayek, sino muchísimos otros filósofos que dicen, que explican cómo el socialismo lleva a esto. O sea, es un patrón, o sea, algo que se cumple, que se va cumpliendo, es algo que siempre se va a dar. Totalmente. Entonces nosotros creo, como recomendación, ¿qué debemos hacer ahorita al respecto? O sea, si ya vimos que Andrés Manuel López Obrador busca eso y en un determinado momento va a derivar en una dictadura, ¿qué podemos hacer al respecto? A ver, Andrea, pero también poniendo en contexto que Chávez se tardó un poquito acá, estamos en serio. Aquí estamos, sí, y ya él está hablando de esto. Ya nada más queda la Suprema Corte. La Suprema Corte, y ya están haciendo sí. la reforma. O sea, nosotros vamos todavía muchísimo más rápido. Claro, porque hay un antecedente. Exactamente, no, sí. no lo vamos a negar. Chávez se tardó un poco más, obviamente, porque esto fue ensayo y error. Él probaba, veía la reacción internacional y nacional, no había reacción, no había resistencia, seguía. Había reacción, había resistencia, se replegaba. No significa que se olvidara del proyecto, lo volvía a intentar con otras formas o con otro nombre, pero lo volvía a intentar. ¿Qué es lo que puede hacer el ciudadano? Desde ya, que se le prendan las señales de alerta, porque se está acentuando un régimen presidencialista, se está socavando los poderes llamados a controlar este régimen presidencialista. Entender que eso no lo hacen por simple y llana bondad para favorecer al pueblo o al ciudadano promedio, sino para concentrar poder, y cuando concentra poder ya no tiene forma de detener el poder. Entonces entender eso es fundamental, no solamente yo como abogado, no, que lo entienda cualquier ama de casa, la señora de a pie, que entienda que cuando tocan la Corte Suprema de Justicia le van a tocar lo más preciado que ella tiene, sus hijos eventualmente. Sí. Eso no se queda solamente en problemas de abogados, en problemas de economistas, eso nos afecta a todos y cada uno de nosotros. En este punto nada más para pasártela, aquí yo siempre hago hincapié, y en los podcasts del Grupo Libertad de Salamanca lo trato de reiterar. Hayek explica, en un momento él dice cuál es la importancia del intelectual, de llevar este tipo de mensajes a que la persona de pie comprenda en un determinado momento qué es un proteccionismo, qué es un control de precios, qué es la Guardia Nacional, qué son estas cosas que muchas veces escuchan, pero como lo dice quien da el discurso romántico, pues dicen, no, ok, sí, está bien, pero muchas veces no lo saben. Entonces yo creo que ese es uno de los trabajos más importantes que tenemos nosotros como grupos, como un movimiento que busca más libertad, hacer algo al respecto. Yo creo que ese es nuestro trabajo más importante, el intentar que la gente comprenda todo ese tipo de cosas, como por medio de mesas de diálogo, debates, podcasts, videos en vivo. Sí, entonces, las redes sociales, que es nuestra mejor. ¿Crees que sea más de ideas o de acción? Yo sé que en nuestro momento está desesperado, pero ¿sea de ideas o de acciones? Es de todo. Porque no piensen, no se desesperen. Yo siempre escucho a los liberales diciendo, es que nuestro discurso no cala y los socialistas nos llevan
mucho en materia de marketing, Ya está porque cagando, ¿eh? si bien en materia de ideas nosotros ganamos, en cuanto a resultados ganan los socialistas, no, cada quien tiene su rol. Sí. Por ejemplo, yo soy profesora, yo soy académica dentro de lo que cabe, aunque yo no hago vida en la universidad, pero yo no estoy para hablarle a todo el mundo, pero sí dentro de las universidades, dentro de con quien yo tengo contacto, hacer esto dentro de las posibilidades que haya. Ustedes a lo mejor tienen más contacto con jóvenes como Sí. ustedes, gente más llana. Cada quien tiene su rol. El intelectual tiene su rol, el divulgador tiene su rol, Sí. porque el intelectual no necesariamente tiene la misma capacidad de divulgación. Exactamente. Es lo que yo siempre les he comentado. O sea, está bien los grupos intelectuales de las escuelas, que pues sí, es gente que sabe muchísimo, pero muchas veces es gente que no te van a entender. O sea, necesitas gente de a pie que sepa hablarle a gente de pie, Claro. y que le sepa explicar a gente de pie. Pero entonces eso significa que es un trabajo conjunto de De todos. todos, sí, de exactamente. todos. Así como dentro del liberalismo se forman unas diatribas, unas peleas innecesarias. Sí. Una Gloria Álvarez es absolutamente necesaria para empezar a divulgar y captar para estas ideas, como por ejemplo intelectuales como Martín Krause, por mencionar, Sí, por supuesto. académicos Martín argentinos, Juan Ramón Rayo Ramón Rayo, también, perdón. o por ejemplo Huerta de Soto, sí. o Ricardo Manuel Rojas. Todos tienen su rol. Vanessa Vallejo tiene su rol. Todos son necesarios y todos tienen su rol. Es un tema de que todos debemos actuar en esto. Bueno, vas a preguntar. Me mandan una pregunta, bueno, en dado caso que quede el régimen, Hablamos. ¿a quién tú ves, en dado caso de que quedara el régimen, a quién tú verías como sucesor? Es muy difícil porque una de las características de este régimen es que tú no sabes quién detenta realmente el poder. No se sabe. Sí. Porque está totalmente atomizado dentro de ellos. Dentro de ellos también hay fracturas. Claro. No nos vamos a poner una banda que no veamos. Hay fractura al interno. Diosdado Cabello tiene sus cotas de poder que representa el sector militar o cierto sector militar. Y el narcotráfico Maduro también, también. ¿no? ¿Ah? Y el narcotráfico también. El Aizami también. Entonces, digamos, hay parcelas de poder y es muy difícil predecir quién lo puede sustituir. Una pregunta que yo siempre le hago a gente que tiene un poquito más de tiempo ya en el libertarianismo, que han hecho cosas interesantes e importantes para que muchos de nosotros estemos ahorita haciendo lo que estamos haciendo. Yo repito y estoy totalmente de acuerdo contigo, hay muchísima polaridad. Desde el anarcocapitalista que te dice socialista y que llama a Adam Smith socialista, o desde el anarcocapitalista que te dice, o el mismo libertario que te dice, tú eres anarcocapitalista, eres comunista. O sea, que ¿cómo podemos aterrizar nosotros un punto de que el conservador, el anarcocapitalista y todos los libertarios llegamos a un punto de decir, ok, sí, tú puedes tener una diferencia en esto y en esto, pero defendemos esto? Y esto es lo que debemos nosotros en un determinado momento defender como libertarios, aunque tengamos diferencias en esto. ¿Cuál es el consejo que tú nos puedes dar a nosotros? Porque creo que yo también me incluyo, para poder aterrizar y hacer más fuerte todo esto que en un determinado momento lo vamos a necesitar. Necesitamos alguien que defienda la libertad, porque hay muchos que defienden el estatismo y ya lo vimos. Andrés Manuel López está en el poder. Entonces, ¿cuál sería tu consejo o qué nos puedes decir al respecto? Primero, yo no creo que se logre alianzas liberales libertarios. Eso es una utopía. Siempre se ha intentado, lo he visto en distintos foros, incluso en Venezuela, que tenemos problemas existenciales, se discute si Adam Smith es socialista o no, y uno, señores, estamos con un problema más grave, por así decirlo. Y ahorita sí, es socialista o no, es irrelevante. Y yo eso siempre lo discuto y los regaño por eso, pero entender que no vamos a lograr alianzas, pero también entender que somos pocos los liberales. Porque nosotros, como estamos metidos en esto tal vez 24%, tenemos la percepción de que todo el mundo está discutiendo esto, y no, somos muy pocos hablando en México de esto, en Venezuela de esto, de ideas liberales, ¿no? O de los foros liberales. Ya que entendemos estas dos premisas, desde cada uno de nosotros, tratar de conocer a todos los autores liberales posibles y no desdeñarlos porque no estemos de acuerdo con sus determinadas ideas. Por ejemplo,
Ayn Rand yo rescato lo de la ética del capitalismo, que en Buenísimo su momento lo hizo. Y hay objetivistas muy nuevos en América Latina, como por ejemplo Ricardo Manuel Rojas con sus novelas El Consorcio, o sus libros sobre que hace una interpretación y un análisis sistemático de la obra de Ayn Rand. Perfecto, no tienes que ser objetivista completo. Yo simpatizo un poco más, también yo simpatizo un poco más con la escuela austríaca, no significa que estoy atada a la escuela austríaca, pero si simpatizo con la escuela austríaca, por ejemplo en materia de derecho, no todo lo saco de Hayek, pero sí de Bruno Leoni, por decirte algo. También de Ricardo Manuel Rojas, lo que te digo, es ser lo más omnicomprensivo posible. No casarse con un autor, no ser sesgado con los autores, rescatar de cada uno de ellos lo que se pueda, no endiosarlos, reconocer que también tenían sus defectos. De Adam Smith se puede rescatar el orden espontáneo, la teoría del orden sentimientos espontáneo. morales, yo creo que... Claro, la riqueza de las naciones no se puede leer sin la teoría de los sentimientos morales. Pero fíjate, yo tengo el mismo problema porque, por decir, yo soy de la escuela escocesa. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con David Hutchinson, Smith, Ricardo, y dicen, por decir, los que tratan de polarizar todo esto, no, es que si ahorita no estás en la escuela austríaca, pues es que tienes que evolucionar. Dices, espérame, ¿y dónde dejas en un determinado momento a los marginalistas? ¿O dónde dejas todo ese proceso histórico, económico, que ha traído a todo lo que llevamos hasta ahorita? Y bueno, yo creo que es uno de los temas que hay que seguir. Pero ¿crees que toca ahorita la batalla de ideas o toca más la batalla de acciones? Porque todo, es todo, desde las ideas hasta la acción, es todo. No descuidar ninguna trinchera. Yo creo que, bueno, a final de cuentas tú puedes decir soy liberal, pero la forma en la que llevas tu vida puede ser totalmente opuesta. Entonces, claro, pero es ser coherente, pero ser liberal, como más que una propuesta económica, es una filosofía ética, es de cómo lleva los códigos y el código de valores con los cuales vas a llevar tu vida, implica que tú te autoimpones, por así decirlo, vivir bajo ciertas condiciones. Exactamente. O por decir, como lo dice Rayo también, el anarquismo filosófico, el anarquismo político, ¿no? O el liberal minarquista político y el filosófico. ¿Qué es esto? Como filosóficos, pues sí, tú puedes decir, yo quiero que el Estado no tenga, por decir, soberanía sobre nosotros, que se base por las mismas leyes, que si yo no robo, él no robe, que si yo no mato, él no mate. Pero el punto, yo creo que para que nosotros podamos entender hay que dejar de polarizar, o sea, darle la oportunidad a las ideas, y yo creo que eso de la batalla de las ideas es algo muy importante para ver qué es factible, qué no es factible, qué es coherente, exactamente, claro, para después pasar a lo político y decir, bueno, aquí ya tengo toda una tesis que pasó por todo un método científico que tiene factibilidad, que hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Sí. Por lo pronto yo creo que con esto damos por terminado la actividad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue un verdadero placer al haber tocado estos temas con gente tan interesante y que tiene mucho conocimiento en la materia. Muchas gracias a México Libertario, a las diferentes organizaciones como lo es el León Libertario, Grupo Libertario Salamanca, Grupo Libertario Irapuato también, que nos ha estado apoyando en todo esto. Y bueno, pues alguna cosa que quieras agregar. No, bueno, Venezuela libre. Sí, es lo único. Por cierto, feliz Día del Niño, todavía nos acaba. Gracias. ¿Alguna cosa que quieras agregar? No, pues muchas gracias por la invitación, André, y pues un honor compartir contigo la mesa. Gracias. Y ojalá que les vaya muy bien en Venezuela estos días. Primeramente Dios. Esperamos que tengamos buenas noticias, porque ya queremos ir a visitar para allá. Sí, y bueno, nos vas a invitar, ahora te toca invitar. Sí, le voy a dar la bienvenida. Sí, y ya nada más para terminar, pues como dice, pues que viva Venezuela libre, y esperemos no llegar a tener que decir lo mismo en un momento de México. Así es que hay que ponernos las pilas y hay que hacer algo al respecto. Muchísimas gracias y buenas noches.